Crimea fue la joya de la corona del proyecto revanchista de Vladimir Putin desde su anexión en 2014. El Kremlin presentó la ocupación como prueba indiscutible del renacimiento de Rusia como gran potencia mundial. Decenas de miles de soldados fueron desplegados sobre el territorio para asegurar esta conquista de manera permanente. Desde aguas crimeanas, Rusia dirigió su activo naval más preciado, la legendaria Flota del Mar Negro. Colonos rusos fueron instalados sistemáticamente para alterar la demografía peninsular y borrar todo rastro de identidad ucraniana. Una política integral de rusificación transformó la educación, la administración y la cultura del territorio sin excepción. Para el régimen, Crimea se convirtió en el trofeo definitivo, símbolo del orgullo imperial y la resurrección. Pero hoy, aquella joya resplandeciente se ha convertido en una ruta de escape desesperada para los ocupantes. Los funcionarios de la administración de ocupación están huyendo hacia el territorio continental ruso en completo silencio. Los oficiales de la Flota del Mar Negro ya trasladan a sus familias cruzando la frontera discretamente. Ahora, bajo órdenes oficiales, los archivos son recolectados apresuradamente para una evacuación que nadie anticipaba ver tan pronto. Para comprender la magnitud de esta imagen, basta observar el tamaño del cuadro administrativo implicado aquí. Aunque el número exacto permanece en secreto, las estimaciones hablan de entre 800 y 1.500 funcionarios. Estos altos cargos mantienen toda la estructura de seguridad, administración y aparato burocrático de la ocupación peninsular. El pánico que se gesta dentro de este grupo, considerado el cerebro y la columna vertebral, revela todo. Esta no es una inquietud ordinaria, sino el primer síntoma de un colapso sistémico que avanza imparable. En el centro de esta imagen hay una inteligencia llegada en los primeros días del mes de julio. El movimiento partisano ucraniano Atesh expuso un movimiento lleno de pánico de la administración de ocupación rusa. Según sus informes, las administraciones de Kerch y Feodosia, dos ciudades portuarias clave, recibieron una directiva urgente. La orden provenía directamente de la administración de ocupación designada por Moscú para gobernar el territorio crimeano. Todos los documentos valiosos y equipos debían ser preparados inmediatamente para una evacuación de emergencia ordenada. El plazo era extremadamente ajustado, pues la operación debía completarse en los primeros días de julio. Además, la misma directiva fue transmitida a muchas otras unidades de ocupación distribuidas por toda la península. Lo que estaba en juego no era una ciudad, sino la preparación integral de toda la estructura. Pero quizás el detalle más revelador fue lo que ocurrió inmediatamente después de emitirse la directiva oficial. Según Atesh, algunos altos funcionarios con acceso privilegiado a combustible gubernamental cayeron enfermos de forma repentina. Tomaron permiso médico y cruzaron hacia la región de Krasnodar sin la menor intención de regresar. En un periodo donde el combustible equivale al oro en Crimea, este detalle no es trivial en absoluto. Que los burócratas privilegiados con acceso a ese recurso escaso fueran los primeros en huir es elocuente. Es la prueba más concreta de que el pánico en las cúpulas ya ha comenzado irreversiblemente. Esta huida, además, había germinado mucho antes y desde lo más alto del mando militar ocupante. Sin esperar órdenes, los oficiales navales ya trasladaban familias y vendían propiedades que no podían llevarse. Lo más notable de esta orden es lo que la administración quiso salvar primero en la crisis. No fueron armas ni municiones, sino documentos y equipos técnicos lo que encabezó la lista de evacuación. Esta preferencia no es casualidad, porque los documentos en cuestión no son papeleo administrativo ordinario. Los archivos contienen listas de colaboradores, planes operativos, registros de población y evidencia de crímenes de guerra. Para Ucrania, cuando la península sea recuperada, serán la clave para juzgar a los colaboradores del régimen. Para los ocupantes, que estas listas caigan en manos ucranianas es una cuestión directa de responsabilidad penal. La evacuación apresurada de documentos muestra la cercanía de un ajuste de cuentas futuro e inevitable. El equipo técnico, servidores y dispositivos de comunicación sugiere más un retiro permanente que una medida temporal. ¿Qué desencadenó este pánico que se ha apoderado de la administración de ocupación en tan poco tiempo? Durante todo junio, Ucrania elevó la intensidad de sus ataques profundos a niveles verdaderamente sin precedentes. No fue un solo ataque, sino una ola alimentándose de sí misma con una fuerza imparable. El día 20, las fuerzas de sistemas no tripulados atacaron 4 estaciones de compresión de gas simultáneamente. El verdadero punto de inflexión llegó la noche del 21 de junio con un ataque coordinado. Ucrania golpeó a ambos lados del estrecho de Kerch al mismo tiempo, paralizando las líneas de suministro. El terminal petrolero del puerto de Kavkaz y un depósito de combustible en Kerch fueron incendiados. Al menos 3 ferries quedaron envueltos en llamas y los radares de defensa aérea fueron neutralizados. Aquella misma mañana, Crimea prohibió todas las ventas de combustible civil en todo el territorio peninsular. La escalada no se detuvo, sino que se extendió con una cadencia implacable durante los días siguientes. Entre el 22 y el 23 de junio, Ucrania derribó un puente ferroviario en el sur ocupado. Era una conexión clave en las líneas logísticas que abastecen a Crimea desde el territorio continental.
Inmediatamente después, el 24 de junio, los ataques sobre la central de Simferópol sumergieron la capital en oscuridad. El punto crítico es que las plantas eléctricas de Crimea funcionan con gas natural, vinculando ambos sistemas. Cuando Ucrania golpeó la infraestructura gasística y las plantas eléctricas, los cortes extendieron la crisis de combustible. Durante los periodos pico, casi la mitad de la península se quedó sin electricidad durante horas interminables. La presión fue tan grande que el 26 de junio se declaró un estado de emergencia peninsular. Sergei Aksionov reconoció que la decisión se tomó por razones económicas, escasez de combustible y problemas logísticos. Con el estado de emergencia, el turismo estival fue suspendido y las ventas de combustible fueron restringidas. En cierto momento, la venta se detuvo completamente, convirtiendo la vida cotidiana en una batalla por la supervivencia. Aproximadamente el 80% de las reservas de junio en instalaciones turísticas fueron canceladas de golpe. Esta península, donde los rusos vacacionaban seguros, creyendo que la guerra nunca la tocaría, se convirtió en crisis. Cuando todo este cuadro se acumuló, una sola verdad se cristalizó dolorosamente para residentes y ocupantes. Crimea ya no era segura, y la evacuación de documentos era producto directo de ese quiebre. Esta ola de huidas plantea una pregunta concreta que revela la verdadera dimensión de la crisis. ¿Por qué rutas exactas están saliendo las personas y los documentos del territorio peninsular ocupado? El símbolo más visible de esta escapatoria es el puente de Kerch, esa estructura colosal continental. Ofrece enlace por carretera y ferrocarril, siendo la salida más rápida y utilizada por los ocupantes en fuga. Imágenes satelitales del 24 de junio revelaron colas de vehículos superando los 10 kilómetros en dirección salida. Más de 1000 vehículos se alinearon en un momento para cruzar de Crimea hacia el territorio continental. La dirección de entrada estaba prácticamente vacía, mientras el tráfico fluía enteramente en un solo sentido. Un puente donde antes vacacionaban los rusos es ahora una puerta de escape, y ni esa ruta es segura. El puente en sí mismo no ofrece seguridad para quienes intentan cruzar hacia el territorio continental ruso. Pantallas de humo intentan ocultar la estructura mientras las alarmas de drones interrumpen el tráfico constantemente. La línea de ferries, alternativa al puente, representa actualmente la opción más peligrosa para los evacuados. Los ferries entre Kerch y el puerto de Kavkaz fueron directamente atacados durante el mes de junio. Múltiples embarcaciones fueron impactadas, incendios estallaron en las cubiertas y las instalaciones petroleras de la otra orilla ardieron. Como resultado, los servicios marítimos se volvieron menos frecuentes y cada cruce se transformó en una apuesta letal. La evacuación por carretera tampoco ofrece mayor seguridad para quienes intentan abandonar la península por el sur. El corredor terrestre está bajo una cacería de drones tan intensa que los ucranianos lo llaman carretera de la muerte. Según el comandante de fuerzas no tripuladas, el tráfico militar en esa ruta disminuyó un 71%. Avanzar por esa carretera durante las horas diurnas es considerado prácticamente un acto de suicidio para cualquier convoy. La opción más segura restante es el transporte aéreo, aunque presenta limitaciones operativas significativas para los ocupantes. Sin una ruta terrestre fija, el aeropuerto de Simferópol se convirtió en la salida lógica para documentos sensibles. Esta ruta es la menos expuesta a la amenaza de drones y ofrece un corredor relativamente protegido. Sin embargo, la capacidad del aeropuerto es limitada y el problema del combustible se manifiesta allí también. La amarga ironía es que ni siquiera el territorio continental ruso es un refugio completamente seguro. La escasez de combustible crimeana se ha extendido a la región de Krasnodar, cruzando la frontera administrativa. Algunas gasolineras comenzaron a negarse a vender combustible a vehículos con matrículas crimeanas para proteger sus propias reservas. La huida se convierte en una carrera de obstáculos tanto en la salida como en la llegada al destino. Todo este panorama apunta a una sola conclusión que trasciende la mera coincidencia operativa sobre el terreno ocupado. Lo que hace peligrosas todas estas rutas simultáneamente es el resultado de una estrategia ucraniana deliberada y calculada. El Ministerio de Defensa ucraniano ha bautizado esta doctrina con un nombre preciso y revelador en sus comunicados. La llaman bloqueo logístico, un programa implementado a finales de mayo de 2026 con un objetivo. Este programa se enfoca en paralizar la capacidad rusa para transportar combustible, soldados y equipo hacia Crimea. Para este propósito, se utilizan drones de ataque de medio alcance con un radio aproximado de 200 kilómetros. Las palabras del ministro de Defensa, Fedorov, revelaron el objetivo de manera descarnada y sin ningún rodeo diplomático. El infierno está comenzando, declaró. La logística será cortada y Crimea será aislada del mundo exterior completamente. La ocupación rusa será abandonada para pudrirse desde dentro sin necesidad de lanzar un asalto frontal costoso. La razón por la que esta estrategia funciona está oculta en la geografía misma de la península crimeana. Para derribar una fortaleza no siempre es necesario marchar sobre sus muros con ejércitos superiores en número. A veces basta aislar la fortaleza del mundo exterior y esperar hasta que la guarnición quede sin suministros. Crimea es como una fortaleza conectada al continente por únicamente dos líneas delgadas y extremadamente vulnerables.
Una es el puente y la línea de ferries sobre el estrecho de Kerch hacia el territorio continental. La otra es el corredor terrestre que se extiende a través del sur ucraniano ocupado por las fuerzas rusas. Estas dos líneas son las únicas arterias de reabastecimiento que alimentan al ejército de ocupación desplegado en Crimea. Un ejército depende del combustible igual que un cuerpo humano depende del oxígeno para mantenerse con vida. Sin combustible, los camiones no se mueven, y sin camiones no hay reabastecimiento, refuerzo ni capacidad ofensiva alguna. El plan ucraniano entero está construido sobre apretar ambas arterias y cortarlas de manera lenta pero implacable. El aspecto verdaderamente ingenioso de esta estrategia reside en cómo opera con una precisión casi quirúrgica sobre el terreno. Ucrania no golpea aleatoriamente, sino que cada ataque avanza paso a paso abriendo camino al siguiente golpe sistemáticamente. Primero ciega los radares y sistemas de defensa aérea que protegen la red logística del enemigo ocupante. Un depósito de combustible en una zona que perdió su capacidad de ver queda completamente indefenso y arde. El depósito quemado fuerza a los convoyes a tomar rutas más largas y peligrosas por el territorio hostil, rutas donde los drones ucranianos ya están tendidos en emboscada, esperando pacientemente el paso de su presa logística. Cada ataque crea una cadena que hace el siguiente más fácil y aún más devastador para el enemigo. Cada radar destruido significa una nueva brecha que Rusia debe tapar, arrancando recursos desde otro frente bélico. Tras 6 meses de campaña tejida con paciencia, el ocupador combate directamente las leyes de la física. Esta crisis lleva un significado que trasciende cualquier problema militar ordinario para Vladimir Putin y su régimen. Crimea es el símbolo que yace en los cimientos mismos de su identidad política y su legitimidad. Incluso un propagandista leal a Putin admitió que la construcción de defensas se detuvo por falta de presupuesto. Un bloguero militar veterano advirtió que el ejército ruso podría volverse contra el Kremlin en algún momento. Aquel video visto millones de veces recordó poderosamente la rebelión de Prigozhin acontecida hace aproximadamente 3 años. El bloguero militar fue encarcelado poco tiempo después por atreverse a expresar esa peligrosa opinión públicamente. A medida que el presupuesto se ajusta, los oligarcas con mansiones de verano en Crimea son llamados a donar. Las grietas no aparecen solo en la moral pública, sino también en el núcleo mismo del régimen. Putin retiró silenciosamente su flota de Crimea tras los ataques ucranianos, sin cumplir sus amenazas de represalia. Los medios rusos ignoraron prácticamente esta retirada histórica, siguiendo el mismo patrón de silencio cómplice y oficial. Sin embargo, cautela es necesaria porque esta huida no significa que Rusia se retire inmediatamente de la península. La crisis de combustible y el colapso turístico no equivalen al fin inmediato de la ocupación militar rusa. Ucrania no tiene actualmente la capacidad para lanzar una operación terrestre a gran escala de liberación total. El resultado más probable no es la recaptura física, sino hacer Crimea completamente insostenible como base militar. Lo probable es un asedio paciente que despoje lentamente a Crimea de su valor estratégico para Moscú. Respecto al riesgo nuclear, Putin declaró líneas rojas repetidamente, y estas fueron cruzadas sin provocar respuesta catastrófica. Pese a declarar en 2022 estar listo para armas nucleares, no hubo respuesta cuando Ucrania liberó Kherson. Las evaluaciones de inteligencia indican que Rusia solo recurriría a esa opción ante una amenaza directa al régimen. Según analistas, el objetivo último es convertir Crimea en una carga tan insoportable que se vuelva negociable. Lo que Putin dijo que nunca sería negociado se transformaría en un instrumento de intercambio sobre la mesa. Esta aproximación ofrece una vía más mesurada y alcanzable frente al riesgo de un desgaste militar excesivo. Un Putin acorralado puede volverse más peligroso y tomar represalias contra ciudades ucranianas con nuevas oleadas de misiles. La imagen en Moscú no es un colapso, sino un rincón que se estrecha volviéndose cada vez más peligroso. A pesar de todas las advertencias, una verdad inmutable permanece frente a la realidad estratégica actual. Crimea ya no es una fuente de poder, sino una herida abierta cuya sangría Putin no puede detener. ¿Qué opinas sobre el futuro de la península? Comparte tus comentarios y suscríbete para seguir estos desarrollos geopolíticos.